Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Italia fracasó en la Eurocopa de este año 2024. Una de las selecciones más importantes de la historia, una selección que evidentemente tiene buenos jugadores, o creemos que los tiene, pero que sin embargo no pudo hacer pie en esta Eurocopa y rápidamente se va eliminada en los octavos de final, siendo, entiendo yo, la primer potencia que queda fuera del torneo más importante de selecciones de la UEFA. Vamos a analizar, repasar los motivos que llevaron a esta temprana eliminación de una de las selecciones con mayor cantidad de títulos de la Copa del Mundo. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. Italia había iniciado el camino a la Eurocopa con la ilusión de lograr revalidar el título conseguido en el año 2021. Recordemos que Italia era la vigente campeona de la Eurocopa 2020, que por una cuestión de pandemia se terminó jugando recién en el año 2021. Sin embargo, decepcionó y se despidió del certamen continental en los octavos de final, en una actuación muy opaca en la cual el campeón defensor cayó sin ningún tipo de atenuantes 2-0 frente a una Suiza muy contundente, en el Estadio Olímpico de Berlín. Los goles los convirtieron Remo Freuler y Rubén Vargas ante una pálida selección que se notó sobre todo carentes de ideas a la hora de tener que revertir el resultado. Consumada la eliminación, la prensa italiana habló muchísimo acerca del rendimiento de la Nazionale y sobre todo su falta de reacción ante la adversidad. Sin piernas y sin alma, Italia abandona tristemente la Eurocopa ante un equipo con muchísimas ganas y valentía, características básicas para una competición de este tipo, pero de las cuales carecía completamente la Azzurri. Pasivos, aburridos y desde el principio hasta el final del partido una selección dócil, en un choque que de eliminación directa no se puede dar este tipo de ventajas. Y es que es así, los suizos dominaron desde el minuto 1 hasta el 92, ante una Italia completamente confundida y asustada. Los azzurris prácticamente parecía que no habían salido al campo y abandonaron el terreno merecidamente entre abucheos. Consideraba uno de los medios más importantes como la Gazzetta dello Sport. La terrible eliminación abre semanas de incertidumbre a todos los niveles. La confianza en el entrenador no debe darse por sentada. Y la posición de Gravina, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, tampoco es sólida. El único que se salvó de la convocatoria, el único que tuvo un buen papel en esta Eurocopa, es Gianluigi Donnarumma, un arquero extremadamente criticado muchas veces por sus actuaciones y sus errores en su equipo en el Paris Saint-Germain, donde lamentablemente en momentos importantes no ha dado la talla, pero que con Italia realmente siempre ha sido un arquero muy sólido, tanto en la Eurocopa pasada siendo una de las figuras y en esta que a pesar de no lograr el objetivo y rápidamente quedar eliminada, inclusive en la derrota 2-0 frente a Suiza, terminó siendo la figura de su equipo. Como era de esperarse, el técnico ha sido uno de los principales blancos de cuestionamiento, que en este caso es Luciano Spalletti. Lo que ha dicho él mismo después de la eliminación es que les da algunas indicaciones respecto a lo que hay que mejorar. Hay varias cosas que tienen que cambiar y que necesitan más habilidad, más allá de las discusiones técnicas y tácticas. Después del partido anterior, en referencia a lo de Croacia, le habían reprochado que no había cambiado cosas en el equipo, pero él dice que esta vez sí cambió frente a Suiza y la respuesta fue exactamente la misma. Es necesario más ritmo, más habilidad y sacrificio dentro del equipo. Él cree que existe posibilidades de construir algo con el tiempo e identificar jugadores que le sirvan para su planteo, pero que sin duda le falta cosas a nivel individual. La responsabilidad siempre termina recayendo en el entrenador, incluso a pesar de que no ha tenido mucho tiempo y partidos disponibles en la previa a la Eurocopa. Sin embargo, entiende que el presidente de la Federación Italiana siempre se ha portado de manera seria y profesional con él y que van a poder hablar para intentar que el proceso siga, porque claro, al quedar eliminada tan rápidamente ya se empieza a hablar de la salida de Spalletti. Italia, en general, en la Eurocopa, tuvo un desempeño muy flojo a lo largo de todo el certamen. Solamente consiguió una victoria que fue en el debut, pero fue frente a Albania, una selección que al menos en la previa parecía de las más débiles.
le costó muchísimo, comenzó perdiendo, lo pudo dar vuelta, pero en los demás partidos no pudo hacer pie. Fue claramente superada por España, que hoy en día es cierto, parece la mejor selección del torneo, pero más allá de eso, sin ningún tipo de atenuante, la roja pasó por encima a la selección tana. Y en la última fecha la realidad es que iba a clasificar probablemente, porque clasifican los terceros, pero estuvo muy cerca justamente de terminar en esa posición, perdiendo frente a una de las peores Croacias que hemos visto en el último tiempo, y un gol en el 98 de Zaccagni parecía darle, no sé si una esperanza, porque como les digo, Italia iba a clasificar, pero quizás un envión anímico pensando en los octavos de final. Sin embargo, probablemente frente a Suiza fue el partido donde más la superaron, inclusive por encima de España, porque realmente Suiza, como digo, desde el minuto 1 hasta el cierre del partido, fue muy superior a Italia, que podría haber perdido inclusive por una diferencia mucho más grande, si no fuera justamente por el jugador más destacado que tuvo en este partido y a lo largo del torneo, que fue su arquero Gianluigi Donnarumma. Está claro que a nivel colectivo principalmente, que muchas veces es lo que se busca, lo de Italia fue muy flojo en esta Eurocopa y se demostró inclusive cuando tuvo que jugar frente a Albania, que es una selección individualmente muy inferior, a Italia le costó muchísimo poder sacar ese partido adelante. Sin embargo, también hay una realidad. Individualmente, hoy en día Italia no tiene una gran camada de jugadores. Yo creo que vamos a coincidir que Inglaterra, Francia, Portugal, España, Alemania, hasta Países Bajos, hoy en día, simplemente en el ámbito europeo, sin incluir selecciones como Argentina o Brasil, son superiores individualmente hablando a la selección italiana. Creo que hoy en día, si tuviésemos que mencionar jugadores importantes que tiene esta selección, o que son importantes en el sentido de que pensando a futuro son casi indiscutidos, sacando a Donnarumma, que es el arquero titular de la selección italiana, sacando a Bastoni, a Di Marco quizás en el lateral izquierdo, y a Varela, los tres jugadores más importantes que tiene el Inter. El resto de la selección italiana no está a la altura y no tiene grandes figuras como para pensar en un futuro en el cual Italia pueda seguir creciendo a nivel individual, que es un poco lo que hablaba Spalletti cuando le preguntaban acerca de la eliminación tan temprana. Lo de Italia en esta Eurocopa deja las claras que lo que pasó en la edición anterior fue un oasis dentro del caos que se vive y la crisis tan profunda que atraviesa el fútbol italiano hace 20 años. Una Italia que, claro, de la mano de Roberto Mancini, de la mano de un fenomenal Federico Chiesa que jugó una Eurocopa sublime y también de un gran Gianluigi Donnarumma sosteniendo en el arco, terminó ganándole la final por penales a Inglaterra, que como sabemos tiene una gran camada de jugadores, pero muchas veces el pecho se le congela. Más allá de esto, también está claro que Italia no atraviesa un buen momento, como les digo, hace 20 años. Los últimos 4 procesos mundialistas han sido vergonzosos, 2 quedando afuera en fase de grupos y las últimas 2 ediciones, Rusia 2018 y Qatar 2022, ni siquiera clasificando. Y algo que queda a las claras también de que la selección italiana no termina de funcionar del todo bien y que está en constantes cambios, que claramente no terminan de ayudar, es que en comparativa a la Eurocopa que se jugó hace 3 años, la selección italiana cambió un total de 18 jugadores. De los 26 campeones de la Eurocopa, solamente 8 repitieron en la actual, lo cual claramente te habla de una renovación en una selección que no estaba renovada. La salida de históricos como Bonucci o de Chiellini hacen que, por ejemplo, en el partido frente a Suiza, solamente 4 de los últimos que estuvieron como campeones en el partido frente a Inglaterra hayan sido titular en un partido solamente 3 años después. Evidentemente, Italia no para de cambiar de entrenadores. Hoy en día tiene a Spalletti, que había hecho una gran temporada en Napoli, y decidió que salga Mancini. Hoy en día tiene muchos jugadores nuevos, jóvenes, que empiezan a tener sus primeras armas. La aparición, por ejemplo, de Calafiori, que se habla tanto acerca de este central. Pero Italia no hace pie y esto va más allá de simplemente la selección. En el fútbol italiano, sacando al Inter, que ha logrado una buena regularidad en el campeonato local y también algún que otro resultado bueno a nivel internacional, llegando a la final de la Champions la temporada pasada, el resto de los equipos no ha parado de dar pena en los últimos años. Milan, Juventus, ni menciono el resto, como Roma, Lazio, con decir algunos, son equipos que lamentablemente no han crecido, sino que en muchos casos se han estancado y han terminado retrocediendo. En general, el fútbol italiano cada vez está más plagado de extranjeros y no tanto de jugadores italianos, y esto evidentemente fomenta que la selección no tenga jugadores que jueguen con regularidad en su propia liga, y eso evidentemente termina siendo perjudicial a la hora de formar grandes talentos que después jueguen con la selección. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios, porque creen que una de las selecciones más importantes de la historia hace 20 años que atraviesa un bache del cual lamentablemente parece que no puede salir. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.